Para hablar del colapso en la línea 12 del metro, hago contacto con Jorge Gaviño, exdirector del metro. Precisamente, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Paco, buenos días al auditorio. Agradezco mucho que tomes esta llamada. Pues bueno, lo primero que te preguntaría es qué pasó en el momento en que tú fuiste responsable del metro. Dicen algunos expertos que este deterioro fue gradual. ¿Había algún problema? ¿Qué fue lo que tú viste exactamente de ese lugar en donde se colapsó? Bueno, ese lugar nosotros lo dejamos perfectamente en norma, es decir, esa plataforma que se colapsó, que es de acero, se mantiene en este momento a nivel. Es decir, mientras esté a nivel la estructura, tanto las ballenas como las estructuras de acero no representan riesgo. Empiezan a presentar riesgo cuando se empiezan a cunar, cuando se empiezan a flechar, cuando se empiezan a arquear, cuando se hacen, digamos, una panza hacia abajo. Esto es cuando empieza a tener algún peligro y por eso es conveniente siempre en estas estructuras estarlas revisando periódicamente. Se hablaba de un contrato de mantenimiento precisamente con una empresa francesa que impedía a los trabajadores de mantenimiento del metro meterse en ese tramo en particular. ¿Esto es cierto, Jorge? Bueno, eso fue lo que se mencionó, digamos, en 2014. Se estuvo mencionando mucho ese tema en el sentido de que hubo algún problema para que los trabajadores de TCO y otras empresas francesas entraran a hacer el mantenimiento en vías. Pero estamos hablando de un problema que hubo en ese entonces. Esto es antes de que inclusive llegara yo al sistema de transporte colectivo. Se había manejado precisamente que había habido esa situación de problemas entre la empresa y los anteriores directores del metro, pero finalmente eso no se refiere a las estructuras, se refiere al problema de las vías que hubo, a los desgastes ondulatorios que había en ese entonces. Jorge, ¿a quién le corresponde específicamente la supervisión y el mantenimiento de las estructuras? ¿A qué dependencia, a qué dirección del metro? Es a la Subdirección General de Mantenimiento y a todas sus, digamos, dependencias de esta estructura. Estamos hablando de gerencias y sugerencias que dependen del subdirector general de mantenimiento del sistema. Cuando hay algún tipo de problema, cuando hay alguna irregularidad, ¿cuál es el procedimiento? ¿Esto queda en alguna bitácora, hay algún documento, algún video? Sí, Paco, diariamente se hacen bitácoras de mantenimiento, desde los conductores que detectan algún bamboleo, algunos ruidos extraños, algunas vibraciones no normales, tienen que reportarlo en una hoja de control que se llaman bitácoras diarias. Y estas bitácoras son reportadas a la Dirección de Mantenimiento, instalaciones fijas, para que se vayan revisando si hay algunos incidentes para evitar precisamente daños mayores y así prever cualquier tipo de contingencia. El director del metro, ¿a quién le reporta, Jorge? El director del metro reporta directamente al jefe de gobierno. El director del metro depende de un consejo de administración. Este consejo de administración está formado por varios secretarios del gabinete encabezados por el jefe de gobierno. Si hubiera habido algún problema, entonces la subdirección de mantenimiento se lo tiene que reportar a la directora o el director del metro en ese caso y después se tiene que reportar a la jefatura de gobierno. Sí, efectivamente, hay un comité de incidentes relevantes que es el que revisa cualquier situación, cualquier contingencia y debe estar reportándole directamente al director general y el director general también al jefe de gobierno en caso de que haya una incidencia que supere, digamos, el nivel de mando del propio director. En este caso, como no hay subdirector de mantenimiento, porque Florencia Serranía ha dicho que no lo hay, entonces es directamente ella, ¿no?, la que le tienen que reportar las fallas. Le tiene que reportar directamente a las fallas y ella a su consejo de administración en caso de que haya alguna situación, alguna decisión que supere la propia dirección.
Hemos platicado mucho aquí en este mismo espacio, Jorge, de las irregularidades que había, de que era un metro férreo, de que había, además de todo tenía mucha vibración las vías, pues evidentemente por eso se fueron poco a poco distorsionando, que tenía mucha vibración también por el asunto de los buggies que no empataban de forma adecuada. Esto en algún momento pudo ir también haciendo que la vibración fuera mayor y que se fuera de alguna forma sintiendo más la estructura. Pero desde tu punto de vista y con la experiencia que tú tuviste como director, ¿qué pudo haber pasado? Bueno, finalmente falló la estructura de la plataforma horizontal, es decir, de la trave. Esta es muy evidente, pero hay que ver las causas de la falla, pues, que pueden ir desde luego desde el tema de los materiales de origen, esfuerzos adicionales, tanto horizontales como verticales, vibraciones muy fuertes que no estaban contempladas en la resistencia estructural. Y para esto pues hay que esperar los dictámenes periciales. La jefa de gobierno nos avisó que había hecho una revisión estructural el año pasado, en enero del año pasado. Vamos a esperar a contrastar ese dictamen que ya se hizo con los dictámenes que seguramente nos entregarán en los próximos días por la parte de las empresas extranjeras que contrataron. Pues te agradezco mucho, Jorge, que hayas tomado esta llamada con nosotros y muy buenos días. Paco, el agresor soy yo. Muchas gracias. A la orden. Gracias, Jorge Gaviño, exdirector del Metro.